Aleluya. Quisiera compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón y me pasó algo bastante particular el día jueves. Se lo compartí a Berna, mi esposa, algunos pocos nada más. Justamente antes de venir, vi que parecía que iba a llover. Había como nubes, estaba nublado, corría viento y parecía que se iba a largar a llover. Y entonces justo nos estábamos preparando para venir a la oración y yo salgo al patio de mi casa y empiezo a mirar como la tormenta se veía como si fuera un plato, digamos, ¿no? Se veían los contornos y digo, qué rara la tormenta. Y pensaba que se iba a largar a llover, pero en un momento miro y digo, no puede ser. Y yo digo, veo un rostro en la nube. Entonces digo, ¿seré yo? Agarré la cámara y digo, no sé si saldrá. Le saqué una foto, le saqué 2 fotos. Y después se lo mostré a mi esposa y le digo, ¿vos ves algo acá? Sí, dice, una cara. Entonces digo, no soy yo que estoy loco. Después se lo mostré a mi hija y anoche se lo mostré a Berna. Y cuando me pasó esto, yo digo, bueno, hice un chiste como el Señor quería que viniéramos a la oración, Dios está llamando a la iglesia. Y lo iba a subir al Face, iba a comentar algo. Y es como que algo me detuvo y Dios comenzó a hablar a mi corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos encontrar en este tiempo, y de hecho lo veo, gente que está encontrando o que busca señales. Y es como la frase que vino a mi corazón fue, ¿somos buscadores de señales o nos sustentamos en una fe firme? Y de esto Dios comenzó a hablar y trajo a mi corazón un pasaje que usted seguramente lo conoce. Le invito a que pueda abrir su Biblia en Lucas capítulo 8, del 40 al 42 y luego saltamos al 49 y 50. Lucas 8, 40 al 42 y después seguimos en el 49. Como les decía, yo creo que este es un tiempo donde nosotros como hijos de Dios tenemos que trabajar nuestra fe, tenemos que fortalecer nuestra fe. Y en este pasaje Dios habló con respecto a cómo podemos llegar a fortalecer nuestra fe. Fíjese lo que dice Lucas 8, 40. ¿Lo tiene? Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. En los versículos siguientes nosotros encontramos el milagro de la mujer que tocó el manto de Jesús. Y quisiera no pasarlo por alto, porque quiero centrarme a lo que ocurrió con Jairo. Hasta este momento, Jairo se acerca a Jesús y justamente él le pide a Jesús que vaya a su casa porque su hija se estaba muriendo. El 49 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal. Acá aconteció el milagro. Y se estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Y después nosotros conocemos cómo continúa la historia. Pero quisiera detenerme en estos versículos y poder compartir lo que Dios habló y tocó mi corazón con respecto a cómo nosotros podemos fortalecer en este tiempo, donde muchos quizás, vuelvo a repetir, corren detrás de señales, y esto va a ir aumentando.
no es algo que va a disminuir. La gente va a comenzar a mirar cosas que pasan en el cielo, en la naturaleza, y todo va a ser una señal. Pero ¿de qué me sirve todo eso si yo no fortalezco mi fe? Si yo no trabajo mi fe. ¿Puede ser un disparador positivo? Sí que puede serlo. Pero si solamente me quedo con ver una señal, no me sirve de nada. Por eso lo que Dios espera de cada uno de nosotros, más en este tiempo, es que nosotros trabajemos nuestra fe. Y lo primero que Dios me hablaba con respecto a este pasaje, que la mejor forma de fortalecer nuestra fe es oyendo la palabra de Jesús. La única forma de fortalecer nuestra fe es que nosotros escuchemos la voz del Señor. En cada situación que nos toca vivir, y en particular en las adversidades, tenemos que decidir si le creemos a la situación o creemos lo que Jesús dice o lo que su palabra nos quiere decir. En todo momento, cuando nos va bien, pero más en los momentos adversos, siempre estamos tomando decisiones. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener presente qué es lo que dice el Señor. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Amén. Porque ahí es donde nosotros manifestamos nuestra fortaleza en la fe en el Señor. Notemos cómo la situación había arrancado de una manera como prometedora, ¿no? ¿Por qué? Porque él está con una situación muy complicada. ¿Cuál era esa situación? Su hija se estaba muriendo. ¿Quién no correría detrás de Jesús? ¿Quién no buscaría del Señor? Cuando tiene un familiar, y fíjense que el detalle dice, era su única hija. Si tu única hija estuviera en peligro, ¿no correríamos a los pies de Jesús? Si tuviéramos la oportunidad. Y fíjense que, como les digo, era una situación prometedora, esperanzadora. ¿En qué sentido? En que él pudo encontrarse con Jesús, pudo hablar con él y lo invitó a su casa, le dijo, vení a mi casa, porque ahí está mi hija, se está muriendo. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo que sí, no se negó. Jesús siempre estuvo dispuesto a moverse en pos de los que estaban en necesidad. Siempre Él es conmovido ante el sufrimiento del hombre. Lo que pasa es que a veces no le buscamos. No es nuestra prioridad o nuestra primera búsqueda, podríamos decir. A veces corremos detrás de un montón de otras, podríamos decir, opciones. Y cuando ya no nos queda más, que Jesús nos saque las papas del fuego. Pero Jairo acudió a Jesucristo. Se acercó a él y tuvo la oportunidad de que le escuchara y que pudiera acceder a esa invitación que le hacía. Jesús dijo, sí, vamos. Ahora, fíjense que en la parte que nosotros terminamos de leer el 42 dice, y mientras iban, la multitud le oprimía. ¿Por qué? Porque a donde Jesús iba siempre se allegaba la multitud, que quería un milagro, que necesitaba de Jesús, que quería escucharle, quería experimentar algo en su corazón. Tenían sed de lo espiritual. Por eso la gente se agolpaba, por eso la gente dice que lo oprimía. Entonces no había mucho avance en ese trayecto. Pero Jesús ya estaba dispuesto a ir. Ahora, en medio de esta situación, encontramos el milagro de la mujer que tocó el manto de Jesús. Entonces fue toda una situación donde Jairo tenía que seguir esperando a Jesús, pero en el corazón ya sabía que la respuesta estaba saliendo. Por eso le digo, era una situación esperanzadora. Pero cuando termina de ocurrir o acontecer el milagro de esta mujer, llega alguien y le trae malas noticias. Llega alguien y le trae palabras totalmente adversas, de derrota.
¿Qué fue lo que le dijeron? Tu hija está muerta. Y fíjense, no el detalle, no molestes más al maestro, ya está. No hay más solución. Ya está, no molestes más al maestro, déjalo ir. Y a veces nos es imposible dejar de escuchar. Escuchamos inevitablemente. A veces sin darnos cuenta o sin quererlo, hasta escuchamos conversaciones donde nos enteramos de algo. A veces sí queriendo, porque nos gusta. Pero a veces es inevitable. Cuando escuchamos, a veces lo que escuchamos nos afecta y nos lleva a la derrota. Por eso nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a escuchar en este tiempo. La situación adversa, lo que ocurre en el país, la economía, las estadísticas, lo que dicen los científicos, o vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar lo que Jesucristo tiene para hablarnos al corazón. Nosotros somos los que decidimos. Para Jairo fue inevitable, porque lo detuvieron y le dijeron, no molestes más al maestro, tu hija se murió. No es que él tuvo la oportunidad de elegir escuchar o no. Le tiraron el balde de agua fría. Y qué difícil es, hermano, a veces pasar por este tipo de situaciones, donde te es inevitable tener que escuchar una noticia adversa. Pero vuelvo a repetir, ahí es donde nosotros decidimos. Ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe, no escuchando o dejando que esas palabras hagan nido en nuestro corazón, sino que tenemos que acudir a la palabra de Dios. A veces es inevitable que si vos vas al médico, por ejemplo, si usted va al médico y sabe que va porque le pasa algo o se siente mal, el médico te va a dar el resultado en un momento. Y te va a decir, no sé, tenés cálculo en la vesícula, o te tenés que operar, ¿no? Es inevitable. Pero en medio de esa situación, también nosotros podemos separar el hecho de que, más allá de las circunstancias, confiamos en Dios. Yo confío en el Señor. Más allá de lo que ocurra. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a fortalecer nuestra fe, escuchando la palabra de Dios. Por eso, como creyentes, tenemos que dejar que las palabras de Jesús nos llenen, o la palabra de Dios llene nuestro corazón. Tenemos que fortalecer nuestra fe en este tiempo, en las palabras de Jesús, en la palabra de Dios, entendiendo, comprendiendo. Por eso una y otra vez también le digo, entienda la palabra, busque otra versión, no se quede solo con la versión Reina Valera, busque otra versión para que usted lo pueda entender, porque cuando yo entiendo la palabra, fortalezco mi fe. Amén. Como le decía, a veces nosotros no tenemos la opción de dejar de escuchar, porque es inevitable. Pero sí podemos discernir qué dejamos que llegue al corazón y qué dejamos afuera. Y esta es una práctica que nosotros tenemos que ejercer para fortalecer nuestra fe. Porque si no, nuestra fe es como un electrocardiograma que sube y baja. Porque fundamos nuestra fe no en lo que la palabra de Dios dice, sino en lo que sentimos o en lo que vemos. Entonces vemos todo oscuro, estamos mal. Pero después tenemos una bendición, estamos en la gloria. Pero después nos enfermamos, pero estoy mal. Nadie me quiere, nadie me visita, el Señor se olvidó. Y estamos así. ¿Por qué? Porque no fortalecemos nuestra fe. Para eso tenemos que ir a la palabra. Para eso tenemos que recordar lo que Jesús hizo por nuestras vidas. Y tenemos que aprender a discernir y a reprender, hermano. Porque hay cuestiones que yo tengo que aprender a reprender. Si vienen palabras que no tienen fundamento o conversaciones, dichos de personas,
que no tienen sustento en la palabra de Dios, tengo que reprenderlo. ¿Para qué lo voy a dejar que llegue a mi corazón, que me ensucie o que quede ahí y comience a crecer un espino? ¿De qué me sirve? Yo tengo que aprender a separar los tantos en ese sentido. Por eso tenemos que aprender a decir, no, hasta acá llegó esta conversación, o hasta acá estas palabras, o dejarlo de lado. Tampoco le digo que ande cortándole el rostro, no me gustan tus palabras, chao, me voy. No, pero uno sí puede separar y decir, está bien, lo dijo, pero yo esto no lo voy a guardar. Porque la palabra a mí me dice esto. Yo voy a guardar mi corazón, porque quiero fortalecer mi fe. No importa de quién venga, porque a veces tenemos este criterio, no, pero me lo dijo mi mejor amigo, pero me lo dijo mi mejor amiga, y como me quiere, seguro que es verdad. Me lo dijo mi familia, porque lo primero es la familia. Y uno tiene que aprender a separar los tantos. Si viene con el espíritu de la palabra, con el espíritu de Cristo, y seguro que va a ser beneficioso. Seguro que nos va a bendecir, nos va a ayudar. Pero si no tiene el Espíritu de Cristo, tengo que aprender a separar y decir, hasta acá llegan estas palabras. Y no voy a dejar que afecte mi corazón. Las ato, las reprendo, las echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Amén? Amén. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 16, del 22 al 24. Por favor. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Amén. Pero ¿cómo va a reprender a un discípulo? Era un discípulo. Amén. Era alguien que conocía de Jesús, que estaba en comunión. Pero a veces aún los que estamos en comunión podemos decir cosas medias desubicadas. Y ahí es donde yo tengo que aprender a separar y decir, hasta acá llega esto. Apártate de mí. No a la persona, sino a las palabras. Porque era el consejo de separarse de los planes de Dios. Entonces, cuando vienen palabras a mí que me quieren alejar de los planes de Dios, que me quieren alejar de la voluntad del Padre, que me quieren desviar de los propósitos de Dios, yo tengo que aprender a separar, sea de quien venga las palabras que me están diciendo. Yo tengo que aprender a separar, porque si no a veces dejamos que caigan palabras que terminan perjudicando nuestra relación con Dios. A veces terminan tirando una semillita de una planta amarga o de una planta espinosa que me va a dañar, que va a quitar lo fértil que tiene que estar mi corazón para que venga la palabra de Dios. Y ese es el plan del enemigo, hermano. Por eso nosotros tenemos que aprender a fortalecer nuestra fe, escuchando la palabra de Dios. No que esté 24 horas escuchando prédicas, sino que cuando la palabra de Dios viene, guardarla en el corazón, entenderla, disfrutarla, tenerla para mi vida. Y cuando vengan adversidades, yo tengo que recordar la palabra de Dios. Porque va a ser inevitable, hermano. Yo no le voy a decir nunca que estar en el Señor es un camino color de rosa, donde todo le va a ir bien, donde siempre va a estar bendecido y nunca le va a pasar nada. Porque no es así. No es así. Pero sí podemos separar algunas cuestiones. Y yo, más allá de lo que me toque vivir, yo le creo a la palabra de Dios. Por eso, como le decía al principio, aún en medio de las debilidades, de mis debilidades, de poder decir, no me siento bien, pero le creo a la palabra de Dios.
Mi cuerpo me puede estar pasando factura y me está diciendo te duele, pero yo prefiero creerle la palabra. Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Amén. Amén. Hoy más que nunca nosotros debemos de llenarnos de la palabra de Dios como la única fuente de fe verdadera. No vamos a encontrar en otro lugar algo que alimente más nuestra fe que la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, las señales que usted pueda encontrar, mañana, no sé, encuentra la cara de Jesús en una tostada y usted dice, ay, Jesús está en mi casa. Si usted lo toma así, es disparador de su fe, gloria a Dios, pero ¿sabe qué, hermano? ¿Qué es lo que alimenta verdaderamente mi fe? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no otra cosa. Amén. Por eso Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, 1 y 2, dice lo siguiente: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celo y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Esto es lo que tiene que ocurrir en mi corazón si yo quiero fortalecer mi fe. Desear la palabra, desear encontrarme con la palabra. En mi vida tiene que estar el deseo durante el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando usted quiera, hermano, pero en el día tiene que estar el deseo de encontrarme con la palabra, de leer algo, de encontrarme con Dios a través de la palabra y experimentar que Él habla a mi vida, que toca mi corazón. Ahí es cuando yo experimento ser lleno de la palabra y ahí es cuando queda guardada ahí. Y cuando vienen las situaciones adversas, ¿de dónde cree que va a venir la palabra? ¿Que se la va a traer un pajarito en un papelito? No, hermano, va a venir del corazón y lo va a traer el Espíritu Santo. Pero para eso usted tiene que llenarse, ¿no? Como un bebé se alimenta de la leche materna, ¿no? Y lo único que desea es comer, es estar ahí en ese momento. Es lo que nosotros tenemos que desear también. Amén. Lo segundo que Dios me hablaba de cómo fortalecer nuestra fe es alejando los temores del corazón. Esto también podríamos decir que es un ejercicio de fe. Alejar los temores. El temor es una puerta que abrimos a las tinieblas, no hay vuelta. Cuando hablamos de temor, estamos hablando de que si yo dejo que el temor llegue a mi corazón, yo le estoy abriendo una puerta a las tinieblas y nunca va a haber un buen resultado. Es por eso que los creyentes deben de trabajar su vida de fe de tal manera que alejen sus temores de su vida. El día jueves también preguntaba, ¿cuáles son nuestros temores? Porque nosotros tenemos que aprender a trabajar nuestros temores, alejándolos. Pero tengo que ir a lo seguro que es la palabra. No porque digo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No, repito 10 veces, no tengo miedo, entonces se me va a ir. No es así. Yo tengo que ir a un fundamento en la palabra de Dios. Por eso tengo que conocerla. Tengo que conocer la palabra de Dios. Y de esta manera comienzo a ejercer una acción de fe, alejar los temores. Porque es una de las armas que mayor usa nuestro enemigo. Nosotros tenemos que aprender a alejar los temores de nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, 16 al 18. Dice así: por nuestra parte hemos conocido y hemos puesto nuestra confianza en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Nuestro amor
alcanza su más alto nivel de perfección cuando al compartir nosotros ya en este mundo la condición de Cristo, nos hace esperar confiado el día del juicio. Amor y temor, en efecto, son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está en relación con el castigo, y el que teme que aún no ha aprendido a amar perfectamente. Cuando alguien tiene temor es porque no se ha perfeccionado en el amor de Dios. No se ha perfeccionado en el amor de Dios. Y me gustó esta versión que dice: el amor y el temor son incompatibles. Si yo tengo temores y dejo que el temor avance y me domine, no estoy siendo perfeccionado en el amor de Dios. No le estoy conociendo en profundidad al Señor. Por eso tenemos que relacionarnos con el Señor en un día a día. Porque si a mí me llega una situación de golpe, yo no voy a sacar, podríamos decir, la solución de la fe, de una fe que me saca en victoria de la manga. Porque, porque soy genio, porque tengo inteligencia, o porque, no sé, tengo el pancito diario en la mesa de luz. Y saco una promesa y miro y el Señor me habla. No es así. Yo tengo que relacionarme con Dios. Tengo que relacionarme con Jesús de tal manera que la palabra sea viva y eficaz en mi corazón. De tal manera que cuando vengan los temores, yo pueda aprender a rechazarlos, porque son incompatibles. Ahora, el amor se hizo carne en la persona de Jesucristo. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Amén. El amor está en usted. Por eso tiene que aprender a perfeccionarlo. No es que tiene que buscar el amor como de cero. No, el amor ya está en usted. Es Jesucristo. Y la única manera de que los temores se vayan es que yo me relacione con Él, que yo hable con Él, que yo pueda escucharle también lo que Él tiene para decirme, a través de su palabra, a través de convicciones, a través de una canción, a través del consejo de algún hermano, alguna hermana. Pero yo tengo que dejar que Dios hable a mi vida para trabajar eso de echar fuera el temor. Pero es un ejercicio de fe. Amén. Me llama la atención justamente, anoté algo al costado, por eso, perdón. Me llama la atención justamente que, fíjense que el que le da la mala noticia a Jairo no es alguien como, podríamos decir, inconverso, porque tiene un reconocimiento del Señor. Dice: deja de molestar al maestro. Y en aquel tiempo se le llamaba maestro cuando alguien le reconocía como autoridad espiritual. Jairo, ¿qué era? ¿Qué dice? Principal de la sinagoga. No era un inexperto en la palabra de Dios, era un conocedor. Y él había acudido al maestro. Por eso los que le van a dar la noticia, algo de entendimiento tenían. La mejor manera de alejar nuestros temores no es dejando que aquellas personas que nos llevan al terreno de lo natural nos alejen del maestro, sino todo lo contrario. Yo no tengo que abandonar al maestro. Y esa es la mejor forma de trabajar el alejar mis temores. Porque cuando yo estoy cerca del maestro, quizás el temor puede venir como un golpe a mi vida, como esa mala noticia que yo no estaba esperando, porque la situación era esperanzadora, la situación era como viento en popa. Me estoy yendo con Jesús a mi casa, mi hija se está muriendo, pero el que hace milagros, el dueño de la vida, está yendo a mi casa, y en medio de eso tu hija se murió. Entonces a veces la mala noticia
Las adversidades pueden venir como un golpe, son inevitables a veces, pero ahí es donde yo puedo experimentar que si yo me mantengo cerca del Maestro, voy a poder trabajar mejor mis temores, voy a poder aprender a rechazar esos temores que a veces hasta son infundados. No tienen fundamento, no tienen lógica a veces los temores. Por eso también nosotros tenemos que aprender a alejarlo. Los temores a veces terminan siendo totalmente irracionales, pero la realidad es que la única forma y manera de alejar los temores irracionales es acercándonos al Maestro, acercándonos a Jesús. Más allá que te den el peor de los diagnósticos, lo mejor es acercarnos a Jesús. Y la otra forma que el Señor me hablaba de poder trabajar nuestra fe y fortalecerla en Él, es ejercitándome en el creer. Ejercitándome en el creer. Nuestro creer en el Señor no puede sostenerse por arranques emocionales, ni tampoco por el pedido de señales, ni por mucha teología que yo acumule. No me sostiene la fe. Mi fe se sostiene y mi creer se sostiene por mi comunión personal con Jesús. Yo puedo tener instituto, puedo tener, un doctorado en teología, pero si yo no tengo relación con Dios, la Biblia termina siendo como el Quijote o como, cualquier otro libro de texto. Hebreos define la fe como certeza y convicción. ¿Amén? Hebreos dice, 11.1, ¿qué dice? Por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Certeza, convicción. Eso es creer. Eso es creer. Y saben que a veces es bueno también, de vez en cuando, poder ir al diccionario común. ¿Qué es lo que se decía antes cuando te decían leer diccionario? No decían eso, decían andar matabur. ¿No? Dice creer, considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Ahora, cuando nosotros trabajamos nuestra relación con Dios, tenemos que entender qué es fe. Yo al Señor no lo veo, a Dios no le vemos, ¿amén? ¿O alguno le está viendo ahora? Se está yendo. No siga la luz. Nosotros no le vemos, es por fe. Pero ahí es donde yo tengo que aprender a ejercitarme en la fe. Porque yo puedo tener todo un sistema eclesiástico o una actividad rutinaria de domingo, pero eso no implica que yo esté trabajando mi fe. ¿Me explico? Porque yo puedo venir, yo puedo estar, pero me puedo ir y olvidarme de todo lo que dijeron. Y después viene la situación adversa en la semana y yo corro como si fuera un inconverso y nunca conocí a Cristo. Y me muevo como aquel que no tiene esperanza, dice la palabra. Pero nosotros sí tenemos esperanza. Por eso yo tengo que, justamente, todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, lo hacemos creyendo, lo disfrutamos. ¿Amén? Disfrutamos lo que hacemos para el Señor. ¿Por qué? Porque creemos. Es parte de nuestra fe. Jesucristo mismo declaró frente a la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué tremenda declaración de Jesús, en un momento tan complicado como la muerte de su amigo. ¿Recuerda lo que aconteció? ¿Recuerda lo que le dijeron las hermanas? ¿Alguna frase, algo? Si hubieras venido antes, Señor. Llegaste tarde. Llegaste tarde, Jesús. Si hubieras venido a tiempo, hasta lo queremos direccionar a Dios
¿no? Como diciéndole cuándo tiene que llegar y cuándo tiene que actuar y cómo tiene que hacer el milagro. Pero la palabra dice que Jesús dijo, cree en mí, cree en mí. Nosotros tenemos que creer en Él, que más allá de la circunstancia, aún la más adversa, Dios se puede glorificar. Dios puede glorificarse en la situación más adversa. Saben que también me llama la atención de ese momento, es que una de las hermanas hasta tiene una respuesta teológica, porque el Señor le dice, ¿no crees que puede resucitar? Sí, en el final de los tiempos. No, qué profundo, digo yo, esta mujer tenía instituto bíblico. En el final de los tiempos sí, se va a levantar, todos nos vamos a levantar de los muertos. Pero Jesucristo estaba ahí, la vida misma estaba ahí, frente a ellos. Y eran amigos, y eran cercanos, y habían trabajado su fe, eran seguidores de Jesucristo, le servían. Pero hay momentos que se te mueve todo. Y es inevitable a veces. Pero ahí es donde el Señor nos quiere enseñar que tenemos que creer y tenemos que ejercitarnos en nuestro creer. Apoyarnos firmemente en esas gloriosas palabras. Creer. Y qué tremendo, hermano, que en los tiempos que nos toca vivir necesitamos hablar del creer a la iglesia de Jesucristo. Necesitamos creer en Él. ¿Podremos nosotros hacer lo mismo? Sostenernos en su palabra más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer este autoexamen y preguntarnos, ¿estamos creyendo o solamente estamos haciendo una rutina dominguera? ¿Estamos creyendo realmente? Ahí es donde yo tengo que no ver la paja en el ojo ajeno. Yo tengo que mirar qué está pasando en mi vida, porque somos fáciles para ver cómo se equivoca el otro. Pero ahí es donde yo tengo que ver mi corazón. La palabra, dice Santiago, es como un espejo. Y cuando el Señor me permite ver la palabra, no es para encontrar este pasaje, qué bueno, se lo voy a tirar a la hermana Laura, porque le queda justito, mira, con este le voy a dar. Por eso algunos dicen, el pastor dio palo. No es palo, es la palabra. Pero cuando uno suelta la palabra, primero que corta es a mí. Cuando el Señor habla todo esto, es porque me habla a mí. ¿Y cuándo es efectiva? Cuando uno lo suelta justamente con este espíritu, entendiendo que la palabra es para todos nos corta por igual. Por eso somos desafiados en este tiempo a ejercitarnos en el creer, hermano. Creer. Nosotros tenemos que movernos en convicción y certeza, en certeza y convicción, más allá de que no veamos nada. Tenemos que confiar en Dios. Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a estar haciendo dentro de sus misterios. Pero tenemos que confiar en Él. Sostenernos en la palabra. Creer que Él nos va a ayudar. Que más allá de la mala noticia que llegue a nuestro corazón, estamos junto al Maestro. Amén. Y para terminar, fíjese lo que dice Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Cuando nosotros nos ejercitamos en el creer, algo comienza a fluir de nuestro interior y es inevitable, porque la palabra lo estableció así. Y qué tremendo este pasaje, ¿no? Y qué desafiante a la vez. La otra vez lo compartí, no sé si recuerda, pero cuando el Señor se levantó y dijo estas palabras, era en medio de una fiesta justamente donde se derramaba agua,
donde sacaban del templo unos jarrones de oro y era como una procesión y una fiesta y todos estaban pendientes qué era lo que acontecía cuando el sacerdote volcaba los cántaros de agua, ¿no? Y en medio de esa situación Jesús dijo: si alguien tiene sed, venga a mí, porque cuando beba de su interior va a brotar vida y vida abundante. Pero, ¿cuál es el condicional? Creer. Cuando nosotros creemos realmente en Dios, algo internamente ocurre. La vida de Dios se desarrolla de tal manera que comienza a brotar, afecta nuestra alma, nuestras emociones, nuestras decisiones, afecta nuestro espíritu. Tenemos vida con el Señor, pero después comienza a brotar para afuera, y cuando brota hacia afuera, afectamos a otros. Por eso necesitamos creer en este tiempo. Por eso tenemos que ejercitarnos en el creer, porque es la mejor manera de afectar a otros, teniendo vida en nuestro interior. Por eso, hermanos, yo considero que este es un tiempo de no correr detrás de señales. Vuelvo a repetir, si para usted es un disparador, buenísimo, pero no se quede con eso, porque no es lo que Dios está buscando. Lo que Dios desea es que nosotros podamos trabajar nuestra fe y fortalecerla día a día. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.